El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Mateo 18, verso 15. Si uno de mis seguidores dice te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, informarlo a la iglesia. Y si tampoco quieres hacer caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, Dios también la permitirá. Nuestro tema hoy es la autoridad del cuerpo. La autoridad halla su plena expresión en el cuerpo, que es la iglesia. Y aunque Dios ha establecido la autoridad en este mundo, ninguna de estas relaciones, gobernante y pueblo, padres e hijos, maridos y esposas, amos y siervos, puede darle a la autoridad su más completa expresión. Y a raíz de que muchas autoridades y gobernantes de la tierra son autoridades colectivas, siempre está presente la autoridad falsa, la obediencia de boca, y no hay manera de averiguar si el pueblo acata de corazón una orden del gobernante. De igual modo, también es difícil saber si los hijos cumplen sinceramente lo que les mandan sus padres. Por eso es que la sumisión a la autoridad no se representa por la forma en que los hijos se someten a sus padres, o los siervos a su amo, o el pueblo a sus gobernantes. Y así como no se puede establecer
la autoridad de Dios sin sumisión tampoco se la puede establecer si la sumisión no es de corazón. Así que todos ejemplos de sumisión se hallan dentro de la esfera de las relaciones humanas. Y como son temporales, no se pueden demostrar si es una sumisión verdadera. Por eso Dios ha puesto la iglesia, para que la iglesia sea la expresión plena de la obediencia a la autoridad, porque la iglesia es la institución modelo y le ordenó que funcione como el cuerpo de Cristo. Muchos tienen una imagen incorrecta de lo que es la iglesia y creen que porque tienen una misma fe son un redil de almas cariñositas. ¿Por qué? Porque cuando entra tiene una idea diferente de lo que es la iglesia. Entonces no saben que Dios las considera, a cada oveja la considera diferente. Y a todas las ovejas del redil les ha ordenado que funcionen como funciona el cuerpo humano. Algunos enseñan que se debe obedecer a la autoridad sin preocuparse si la autoridad es apropiada o no. Y esto es muy peligroso y es incorrecto. Por eso deben prestar atención para no ser engañados. Dios nos ha dado discernimiento para observar cómo una persona ejerce su autoridad. Y si esa autoridad produce vida, entonces viene de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a introducir a la luz de la palabra y el resultado será gozo, que brota precisamente del fruto de una vida divina. En el Antiguo Testamento la autoridad era un asunto de cuerpo y nadie podía colocarse encima de la autoridad, porque la autoridad espiritual no es una organización ni administración, es un asunto de servicio al pueblo para pastorearlo, para alimentarlo y para proteger el rebaño. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Las relaciones de padres e hijos, de amos y siervos, de esposo y esposa, todas pueden ser rotas. Pero la cabeza física y su cuerpo son inseparables. Siempre son uno. De igual manera, Cristo es la cabeza y la iglesia como cuerpo no pueden funcionar separados. La autoridad y la obediencia que se hallan en ellos son de una naturaleza tan perfecta que superan a todas las otras manifestaciones de autoridad y de obediencia. En cambio, el amor que un padre tiene por sus hijos no lo ataja al padre de usar o de emplear mal su autoridad. De igual manera, los gobernantes pueden dictar decretos injustos y los amos también muchas veces abusan de su autoridad. Tanto la autoridad como la obediencia son imperfectas y esto explica por qué Dios desea establecer una autoridad y una obediencia perfecta en Cristo y en la iglesia, funcionando cada uno en su lugar como cabeza y la iglesia como cuerpo respectivamente. Puede ocurrir inclusive a veces que los padres lleguen a herir a los hijos, que los maridos abusen de sus mujeres, que los amos estropeen a sus siervos y que los gobernantes también se enseñoreen del pueblo. Pero ninguna cabeza le hará daño a su propio cuerpo, porque la autoridad de la cabeza no está sujeta a error, sino que es perfecta. Ejemplo, cuando la cabeza concibe una idea, los dedos se mueven naturalmente.
La cabeza no tiene que decirle dedo, movete. Concibió la idea y los dedos comienzan a moverse en forma natural, en forma armoniosa y silenciosamente. Es la intención de Dios que le rindamos completa obediencia y no estará satisfecho hasta que lleguemos a ese mismo grado de obediencia que hay en un cuerpo con su cabeza. Dios quiere que nosotros lleguemos a un nivel de comunión con Él, que Él no tenga siquiera que hablarnos, que a la menor insinuación nosotros demos el paso. Esto sobrepasa aún lo que puede representarse por la relación de marido y mujer, porque el marido y la mujer son dos, aunque se hacen uno, son personas separadas. Cada uno piensa, cada uno tiene sus pensamientos, cada uno tiene sus sentimientos, cada uno tiene su entrega para con Dios, y aunque son dos y se hacen uno, cada cual actúa separadamente. La mujer puede tener una mayor entrega para Dios o el hombre puede tener una mayor entrega para Dios, pero no es así en el caso del cuerpo y la cabeza. El movimiento del cuerpo depende de las órdenes que da la cabeza y el cuerpo al impulso de la cabeza se mueve y esta es la clase de obediencia que satisface a Dios. No la sumisión que los hijos rinden a sus padres, no la sumisión que las mujeres rinden a sus maridos, sino la que el cuerpo rinde a su cabeza. Así que cuando nosotros aprendamos esto, estaremos más cerca de la obediencia y veremos la diferencia que hay entre el mandamiento de Dios y su voluntad. En primer lugar, el mandamiento es una palabra hablada por Dios, mientras que la voluntad es una idea concebida en la mente. En la Biblia nosotros encontramos mandamientos, las órdenes de Dios, pero una insinuación, una idea concebida de Dios es un rema de Dios al cuerpo. Vamos entonces, otro ejemplo. El Señor actuaba de acuerdo con su cabeza. ¿Cuál era la cabeza de Jesús? Su Padre, Dios. Y se sometía voluntariamente a la palabra. Él decía, no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice, eso hago. De la misma manera, Dios quiere que actúe su pueblo acomodándose a la relación que hay entre Dios y Cristo. Dios tiene que seguir trabajando hasta que obedezcamos a Cristo como Cristo obedece a su cabeza, que es su Padre. Entonces, la primera fase de la obra de Dios es hacerse cabeza de Cristo. La segunda fase es hacer a Cristo cabeza de la iglesia. Y Dios va a tratar con nosotros hasta que aprendamos a obedecer de inmediato su voluntad sin necesidad de que el Espíritu Santo nos discipline. Y la tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, la conclusión de la primera fase ya ha sido cumplida, porque Dios es cabeza de Cristo. La segunda fase, Cristo es cabeza de la iglesia. Y la tercera fase es que nosotros obedezcamos a esa cabeza de la iglesia que es Cristo. La pregunta es, ¿vamos a obedecer para que la obra de Dios avance o vamos a ser un obstáculo, un tropiezo o un estorbo? Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios está tratando de establecer su autoridad en el universo entero y la clave para eso es la iglesia. La iglesia está en el medio, la iglesia está sirviendo de eje
Y sobre nosotros recae la responsabilidad de manifestar su autoridad. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el otro texto es Hechos 2, verso 36, que dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, un miembro por sí solo no tiene autoridad alguna. La autoridad está ¿dónde? En la cabeza. Así que no es correcto que cualquier miembro diga que tiene autoridad. Un miembro no tiene autoridad directa, solamente puede obtener autoridad de la cabeza. No se puede ejercer la autoridad de Dios independientemente de Él, separado de Él. Nadie tiene autoridad alguna en el cuerpo aparte de Él. Nadie tiene rango alguno, porque toda autoridad se obtiene de su posición como la cabeza. Así que todos los creyentes simplemente somos hermanos, compañeros de milicias, consiervos al servicio del Señor. Para el cuerpo es agradable y es natural obedecer a la cabeza. Dios dispuso que el cuerpo y la cabeza participaran de una sola vida y de una sola naturaleza. Por eso es que el cuerpo tiene que sentir como siente la cabeza. Y es natural que el cuerpo también obedezca a la cabeza. Y una desobediencia a la cabeza muestra que el cuerpo está enfermo. Es normal que la mano se levante a la orden de la cabeza, sin decirle mano, levántate. Y si la mano no responde, significa que algo anda mal. De igual manera, el espíritu de vida que Dios nos dio es uno. Y Él mismo es el Señor. Y no hay ninguna posibilidad de desacuerdo, de contrariedad, de discordia, de oposición entre ellos. En el cuerpo físico algunos movimientos son conscientes y otros movimientos son automáticos, porque la cabeza y el cuerpo están unidos y está unido tanto lo consciente como lo inconsciente y es automático, automática es la función. Así que la cabeza no está solicitando permiso para que se muevan los órganos funcionan sin hacer ruido, no hay conflicto entre ellos, funcionan con armonía. Pero en la iglesia no funcionan los miembros de la misma manera. Muchos no están dispuestos a obedecer los mandamientos y solo la obediencia perfecta se considera obediencia a la ley de la vida. No puede considerarse obediencia la que sea menos que lo que un cuerpo le rinde a su cabeza, la obediencia obligada. El Señor nos colocó en su cuerpo donde debe haber unión y perfecta obediencia. Y las cosas se van desarrollando en armonía y cordialmente. Y cada uno debe tener el cuidado de no ser un miembro enfermo. Un miembro enfermo es el que produce fricciones. La iglesia no es solo un lugar para la comunión de hermanos, sino también es un lugar para la manifestación de la autoridad. Resistir la autoridad de los miembros es resistir la autoridad de la cabeza.
Y aunque a veces la autoridad del cuerpo se manifiesta directamente, con frecuencia también lo hace indirectamente. No solo la cabeza está sujeta al cuerpo, sus miembros se ayudan unos a otros y también deben estar sujetos unos a otros. La mano derecha y la mano izquierda no se comunican, no tienen comunicación directa, pero la cabeza las mueve ambas. La mano derecha no está en posición de dirigir a la izquierda o viceversa. Tampoco puede ordenar la mano que los ojos miren. Es la cabeza que da la orden para que los ojos miren, por eso están en la cabeza. Todo lo que hace un miembro se atribuye a la cabeza. Y cuando miran mis ojos, soy yo quien mira, y así sucede también con mis pies y mis manos. Soy yo quien anda, soy yo que trabaja, por lo tanto podemos concluir que el juicio del miembro es frecuentemente el juicio de la cabeza. La mano no puede ver por sí misma. Tiene que aceptar la mano el juicio del ojo. Si la mano quiere mirar, estaría loca porque los ojos miran y mandan que la mano se mueva. Aquí encontramos algo común en los hijos de Dios. Si no reconocemos en otros miembros la autoridad de la cabeza, la función de cada miembro se limita. ¿El ojo para qué es? Para ver. ¿La mano para qué? Para tocar, para trabajar. ¿El pie para qué es? Para caminar. ¿Qué nos muestra esto entonces? Que tenemos que aprender a aceptar las funciones de cada miembro. Si el pie rechaza la mano, sería lo mismo que rechazar la cabeza. Si aceptamos la autoridad de un miembro, es lo mismo que aceptar la autoridad de la cabeza. Y aunque la función de la mano del cuerpo físico es extraordinaria, ella tiene que aceptar la función de los pies. ¿Con qué va a caminar? La mano no puede percibir los colores. Tiene que aceptar la autoridad del ojo. Y la función de cada miembro establece su autoridad. Así que después de creer en el Señor, el primer principio espiritual es que debemos tomar en cuenta es que el cuerpo es la autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Si actuamos según nuestra propia voluntad, nos vamos a convertir en células malignas, sin restricciones en el cuerpo, las células que hacen sus propias cosas y que dañan por completo la unidad del cuerpo. Es imposible hacer de cada miembro un cuerpo entero. Cada uno debe aprender a estar en condiciones de ser miembro y de aceptar las operaciones de los demás miembros. Lo que otros ven y oyen es considerado como que yo veo y como que yo oí. Ningún miembro puede darse el lujo de ser independiente, puesto que cada uno no es más que un miembro del cuerpo. Todo lo que hacen los demás miembros se considera como la obra de todos los miembros y por lo tanto la obra del cuerpo entero. El problema número uno hoy es que la mano insiste, reclama y exige ver. Aún después que el ojo ha visto, todos quieren tener todo en sí mismo, rehusándose a aceptar la contribución de los otros miembros, y esto lo que crea es una pobre visión de la iglesia. Así que la autoridad no es más que otra manifestación de las riquezas de Cristo. Y si aceptamos las funciones de otro, aceptamos su autoridad. Porque si somos rebeldes a eso, entonces lo que se produce en el cuerpo es pobreza. Mateo 6:22 dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. De igual manera, si tu oído es bueno, todo el cuerpo estará atento.
Cuando el Señor dice que nuestro ojo tiene que ser bueno, se está refiriendo a que nuestra mente se fije en Dios. Y si nuestra mente se fija en Dios, Él nos va a dar vida. Y con vida nosotros aprendemos a someternos a la autoridad. Pero cuando el ojo es malvado, tiene una visión doble, tiene una visión confusa, tiene una visión borrosa. Y esto demuestra que el ojo está enfermo. La visión debe ser clara, debe ser diáfana para que todo nuestro interior esté de acuerdo con nuestra mente. Cuando no tenemos las cosas claras, pensamos en la autoridad como algo que nos oprime, que nos ofende, que nos molesta. Dios no tiene ese concepto. Él usa la autoridad para suplir lo que nos falta, porque su propósito es, al establecerla, es concedernos su riqueza y suplir la necesidad de los más débiles. Esta falta de sujeción a la autoridad ha llevado a muchos a las tinieblas y por esa causa el cuerpo de Cristo ha sufrido mucho. Él es quien pone autoridad para que nosotros aprendamos a obedecer y poseamos también lo que nunca hemos poseído. Por eso es que Él nos pone autoridad, porque personas que ya han pasado por diferentes etapas, a veces muy dolorosas, entonces esas personas ya tienen experiencia y la persona que tiene experiencia puede enseñarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos por lo mismo. Así que siempre Dios establece autoridad con personas mayores que son maduros en la fe, para que nosotros podamos aceptar sus criterios. Y esas son las riquezas del cuerpo, son los dones de Dios a la iglesia. Y rechazar esa autoridad nos incapacita para recibir más gracia y más riqueza. En el mundo es difícil obedecer como le fue a los israelitas. Pero hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer y nos muestra también que la carga compartida es más fácil. Por eso es que el Señor nos colocó en el cuerpo para que aprendamos la obediencia, porque la autoridad y la obediencia alcanzan su consumación en el cuerpo. Si no reconocemos la autoridad en la iglesia, no hay posibilidad de que lo hagamos en otro lugar. En el mundo, la autoridad hace demanda, coloca cargas y obligaciones pesadas sobre las personas, pero la autoridad espiritual nos pone en contacto con Dios, quien es vida y luz. Y este contacto tiene que producir un fruto, porque Dios lo ha puesto para eso, para guiar al pueblo a una comunión con Dios. Dios nos está haciendo una demanda, les he dicho, y nosotros debemos estar conscientes que cuando hay una demanda, hay también una responsabilidad. Bien, pónganse de pie, entonces vamos a darle gracias al Señor porque ha sido una noche de inteligentes. Si les es difícil obedecer, solamente tienen que mirar a Cristo. Dios te da la oportunidad de que aprendas la obediencia. Porque si no aprendes la obediencia a través del ejemplo de Cristo, vas a aprender la obediencia a través del sufrimiento. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Murió a su ego, murió a sus emociones, a sus sentimientos. No tuvo el derecho de formar una familia, porque Él se sostuvo mirando el futuro. Nosotros somos esa familia que Él se negó a tener, pero Él quiere una familia de obedientes.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.